Hola, este es el primero de una serie de videos en los cuales vamos a presentar algunos temas básicos para la lectura de resultados estadísticos, los cuales suelen aparecer en los artículos de investigación de corte cuantitativo. Esos videos corresponden a un taller que se realizó con un conjunto de personas interesadas y que dieron su consentimiento para ser grabadas y compartir esta información con la comunidad. El primer tema que viene a continuación consiste en la descripción univariada de variables. Que lo disfruten. Gracias por ver. De esta sesión que es acerca de las descripciones univariadas. ¿Okay? Esta va a ser la primera parte de la que vamos a presentar. Voy a estar moviéndome porque hay gente que sigue entrando. Bueno, primera pregunta, ¿no? ¿Qué es una variable? Esa va a ser la primera pregunta con la que vamos a abordar. Cuando veamos los temas de investigación, al menos cuantitativa, siempre vamos a estar hablando de variables, ¿no? Eso es lo que siempre va a estar presente. Luego vamos a hablar de los tipos de variables, ¿no? Una clasificación muy personal que me ha servido a mí para explicar los principales estadísticos y las formas de resumir variables, que es justamente el tercer punto. ¿Okay? Vamos a comenzar con la pregunta, ¿qué es una variable? Yo les voy a dar una respuesta muy sencilla, puede que no sea la respuesta más académica, pero es una respuesta práctica que nos va a ayudar a comenzar. Una variable es algo que varía, o sea, algo que puede tomar dos o más valores, que puede tomar varios valores, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos esta mini base de datos en la cual hay 3 columnas: sexo, orientación sexual, edad. ¿Okay? Observen esas columnas. Aquí tenemos sexo, todas son mujeres. Orientación sexual tenemos bisexuales, heterosexuales, bisexuales, homosexuales. Y edad tenemos 35, 26, etc. Disculpen que esté moviéndome, pero es para que la gente entre. La pregunta sería, de estas 3 columnas, ¿cuáles son variables? ¿Okay? Pueden ponerlo por el chat. ¿Cuáles serían variables? Las 3, solo una, solo 2, ¿y cuáles? Las 3 por ahí. ¿Ok? Muy bien. Observen lo siguiente. En el caso de las columnas de orientación sexual y edad, aquí tenemos una opción bisexual, otra opción heterosexual y otra opción homosexual. En edad tenemos 4 valores totalmente distintos. En sexo, las 5 personas tienen un mismo valor, que es en ese caso mujer. Es decir, todas las personas en nuestra muestra, de nuestro estudio, son mujeres. Por lo tanto, el sexo, en este caso específico, si solo nos restringimos a estas 5 personas, no sería una variable, ¿ok? Sería una constante. ¿Por qué? Porque no varía. Recuerden que una variable es algo que varía. Ahora, si apareciera aquí un hombre, entonces allí estaríamos hablando del sexo como una variable. Y es importante tenerlo en cuenta porque a veces por nuestro propio diseño, algo que podría ser una variable no lo es. Este es un ejemplo, ¿no? Si solo trabajamos con mujeres, por ejemplo. En términos de análisis de datos, no podemos considerar el sexo como una variable porque no tiene variación, no varía. Igual, imagínense ustedes que trabajan con chicos de 14 años, solo 14 años. La edad allí no sería una variable, ¿no? O si solo trabajan, por ejemplo, con personas con determinado diagnóstico. Entonces, allí el diagnóstico no sería una variable porque solo tienes un diagnóstico. Entonces, cuando tenemos un valor que no varía, eso no es una variable. ¿Okay? Esa es una primera lección. Entonces, variables, ¿cuáles serían? La orientación sexual y la edad. En este caso, si apareciera aquí un hombre, ya el sexo sería una variable. Pero así como está, no sería una variable, sino una constante. ¿Okay? Ese es un primer punto que considerar. Y otro punto, pues, es el tipo de variables. Si ustedes se dan cuenta, aquí, por ejemplo, la orientación sexual y la edad, son variables las dos, sí, pero no son iguales, ¿no? O sea, parece que son diferentes. Para empezar, la edad son numeritos y la orientación sexual son más bien categorías, ¿no? Entonces, vamos a ver que hay distintos tipos de variables. A mí me funciona clasificarlas de la siguiente forma. Como binarias, multicategóricas y cuantitativas. En realidad, esas dos primeras, las dos son lo que se llaman variables cualitativas. Okay, las dos.
las binarias y las multicategóricas. ¿Pero por qué las separo yo? Yo las separo porque las variables binarias tienen una importancia especial en la investigación, sobre todo en la investigación en salud, que es donde yo me desempeño. El ejemplo clásico, ¿no? ¿Tiene el diagnóstico o no tiene el diagnóstico? Dicho de manera más genérica, enfermo es una E, imagínense que es una E, y no enfermo, ¿no? Por ejemplo. Variable binaria. Entonces una variable binaria es una variable que tiene dos categorías. ¿Okay? Tiene dos categorías, es decir, permite formar dos grupos. ¿Sí? Permite formar dos grupos. Esas variables cualitativas a veces se las llama categóricas también. ¿Ya? Categóricas. ¿Okay? Es otro nombre que van a ver en la literatura. Y son variables que se caracterizan porque permiten formar grupos. En este caso, enfermo no enfermo, por ejemplo, sería una variable binaria porque permite formar dos grupos, los enfermos y los no enfermos. ¿Ok? Otro ejemplo sería, ¿no? Si, bueno, nadie dijo que venía de la educación, pero supongamos que tenemos una variable que sea estatus o sea, el resultado de la calificación, ¿no? Quienes están por encima de, ponte 10, ¿no? Se les considera aprobados. Quienes están por debajo de 10 se les considera reprobados. Entonces, esta variable binaria me permite tomar hacer una agrupación en dos grupos, ¿ok? Y es muy importante esta variable binaria porque, como les decía, muchas variables, sobre todo en el campo de la salud, tienen esta forma, ¿no? Dicotómica. Estas binarias también les llaman dicotómicas, ¿ya? Es otro nombre que tienen, son sinónimos, dicotómica, ¿ok? Bien, luego están las variables multicategóricas, que se parecen a las binarias, pero se caracterizan porque tienen más de dos categorías. ¿No? Un ejemplo clásico es el nivel socioeconómico, ¿no? Que puede dividirlo uno de varias formas, pero de manera sencilla podría ser bajo, medio o alto, ¿no? ¿Sí? O grado de severidad, por ejemplo, ¿no? Si están viendo discapacidad, por ejemplo. Puede ser leve, moderado, severo, por ejemplo, ¿no? Etcétera. Aquí teníamos, en las binarias solo tenemos dos categorías. En las multicategóricas tenemos más de dos. Pueden ser 3, 4, 5, las que quieran. ¿Ok? Y en las cuantitativas no tenemos categorías. ¿Ok? No tenemos agrupamientos, sino que tenemos, ¿qué cosa? Números. ¿Ok? Números. Por eso también a veces se las llaman numéricas, esas cuantitativas. ¿Ok? Ejemplos clásicos, la talla, ¿no? La masa, cosas que son números, ¿no? El presupuesto, el dinero, ¿no? Son números, ¿ok? Bien, a ver, para practicar esto que estamos viendo, vamos a clasificar estas variables, esas 6 variables que aparecen aquí, de acuerdo con esas de esos tres tipos, ¿ok? La primera variable, sexo. ¿Qué tipo de variable sería? Binaria, multicategórica o cuantitativa. Pueden poner por el chat. ¿Okay? Muy bien, sería una variable binaria. Muy bien, binaria. Excelente. Vamos por la edad. ¿Qué tipo de variable sería la edad? ¿Binaria, multicategórica o cuantitativa? Cuanti o numérica. Muy bien. Pues sería cuantitativa. Cuanti. Ok. País. Tenemos México, Perú, Colombia. ¿Qué tipo de variable sería país? Multicategórica. Muy bien. Pues tenemos 3 categorías. Multicategórica. Escolaridad. Tenemos EBR, licenciatura y posgrado. También sería multicategórica, ¿verdad? Ya. Aquí una aclaración o bueno, un comentario para quienes no sean psicólogos, ¿no? O no sean psicólogos clínicos. El BDI-2 es un test para medir depresión, ¿ya? Un test que consta de 21 preguntas que la persona responde y luego sumamos las respuestas de las 21 preguntas y tenemos un puntaje. Eso es el BDI-2, es un test de depresión. Entonces, ¿qué tipo de variable sería el BDI-2? Sería una variable numérica, ¿verdad? O cuantitativa. Muy bien, numérica o cuantitativa. Bien. Ahora hemos decidido aquí que quienes tengan más de 10 puntos, o bueno, sí, más de 10 puntos, o sea, de 11 a más, en el BDI-2, se los va a considerar con depresión. ¿Ok? Supongamos que decidimos eso. Entonces aquí vemos que los que tienen más de 10, o sea, 11, 12, etcétera, los hemos puesto como con depresión y quienes tienen menos de 10 los hemos puesto sin depresión.
o tienen 10, ¿no? Entonces, esta variable de presión, ¿qué tipo de variable sería? ¿Binaria, multicategórica o cuantitativa? Sería una variable binaria, ¿verdad? Sería una variable binaria. Démonos cuenta de algo aquí entonces. Un mismo dato puede ser expresado de dos maneras, como quali, en este caso binaria, o como quanti. La variable BDI2 es una variable cuantitativa, pero la hemos convertido en binaria. Es el mismo dato, ¿no? Algo similar ocurre, por ejemplo, con la hipertensión arterial, que a veces con los datos de la presión arterial sistólica y diastólica se obtiene una categoría de hipertensión arterial, presente o ausente, por ejemplo, ¿no? O niveles. Entonces, es importante tener en cuenta eso, cómo estamos tratando nuestra variable. Según eso, vamos a tomar decisiones analíticas. ¿Sí? Muy bien, me alegra ver que están siguiendo el hilo. Esto, como les decía, a algunos puede parecerles muy básico, pero es el punto central de donde parte todo lo demás. Si esto no lo tenemos claro, luego vamos a tener problemas para entender lo demás. ¿Okay? A ver, creo que alguien entró. Vamos a admitirlos. Bien, ahora sí, preguntas. ¿Hay alguna pregunta sobre las diapositivas que acabamos de presentar? Si es así, pueden ponerla por el chat. Ok. ¿Todo claro, sí? A ver, unos segunditos más, a ver si alguien hace una pregunta. Bien, todo claro al parecer. Hay una preguntita ahí, ¿no? Dice, ¿las constantes también se incluyen de alguna manera en el análisis estadístico? No hay mucho que se pueda hacer con las constantes, porque no tienen variabilidad. Lo máximo, pues, lo máximo que podemos hacer es decir, todos nuestros participantes fueron mujeres, por ejemplo. Las constantes, al no tener variabilidad, no son susceptibles de ser analizadas, ¿no? Eh, Luego Wilson Alexis pregunta, ¿y lo nominal y ordinal dónde entraría? Bueno, es una buena pregunta. Y allí les recuerdo, ¿no?, lo que les decía, que esa clasificación que estoy presentando es una clasificación que es una clasificación que a mí me sirve para explicar lo más importante del análisis de los datos. Pero hay clasificaciones más completas y complejas que van a ver. Por ejemplo, una variable multicategórica, ¿ya? Bueno, sobre todo las multicategóricas, pueden ser o no, tener o no un orden, ¿no? Por ejemplo, aquí escolaridad tiene un orden, ¿no? O sea, EBR es educación básica regular, o sea, primaria, secundaria y preparatoria, ¿no? EBR entonces sería el nivel más bajo. Luego le seguiría licenciatura y luego le seguiría posgrado. Esa sería una variable ordinal, por ejemplo, ¿sí? En cambio, país no sería una variable ordinal, ¿sí? Porque no tiene un orden. México, Perú, Colombia no hay manera de ordenarlos, ¿no? Entonces, allí sería una variable nominal. O sea, ambas son multicategóricas, pero esa sería ordinal y esa sería nominal, ¿sí? En el caso de la variable de presión, por ejemplo, aquí es binaria. O sea, si hay un orden, ¿no? Porque es no, sí, pero es binaria, ¿sí? Pero si tuviera varios niveles, por ejemplo, leve, moderado, severo, como este ejemplo que pusimos, eso sería ordinal, ¿sí? Sería ordinal multicategórica, ¿no? Y aquí, pero aquí es binaria, ¿no? Porque solo estamos considerando con o sin depresión, ¿sí? Entonces, sí, también, ¿no? Hay algunos que ese test de depresión no lo convierten en binario, sino que lo convierten en multicategórico, ¿no? Leve, moderado, severo, por ejemplo. Y eso ya sería, pues, multicategórico, ¿no? O sea, este mismo dato numérico podemos convertirlo de distintas formas. Y a ver, hay una pregunta de Miguel Ángel que dice si es incorrecto usar el término variable constante. Bueno, es contradictorio, ¿no? Porque variable es algo que varía. Una variable se puede decir que es un antónimo de constante, ¿no? O viceversa. Porque la variable varía y la constante no varía, ¿sí? Y la temperatura sería una variable cuantitativa, o sea, numérica, ¿no? Es una variable numérica. Ahora, dentro de esto también tenemos subclasificaciones, ¿no? Así como Wilson preguntaba por lo de nominal, ordinal, también podemos hacer subclasificaciones, como por ejemplo las variables en nivel de intervalo, escala de intervalo y en escala de razón. Pero no quiero torturarles con esto porque pretendo que esto sea amigable e introductorio para la mayoría.
¿sí? Pero dentro de las cuantitativas también podemos dividir, ¿no? En intervalo y razón. Y aquí la temperatura sería de intervalo, ¿ya? Pero bueno, eso para otra oportunidad. Pero sería una variable cuantitativa, ¿ok? Um, sí, ahí entra lo de las escalas de medición, ¿no? Y todas estas cosas, ¿sí? Que no vamos a tratar en esas sesiones, pero para que sepan, ¿no? Que existen, ¿no? Lo de las escalas de medición de Stevens. Bueno, hay otra preguntita allí de Miguel Ángel, dice. La naturaleza de nuestras variables depende del marco teórico bajo el cual nos vamos a basar. Por ejemplo, si investigáramos en el área de estudios de género, donde se manejen más categorías que hombre y mujer, entonces el sexo o género pasaría de ser una variable binaria a ser una variable multicategórica. Claro, por supuesto, por supuesto. Más aún, eh, incluso esto mismo de decidir sobre si trabajar con la variable como numérica o como cualitativa, o sea, en este caso binaria o multicategórica, también es una toma de decisión, ¿no? O sea, aquí estamos asumiendo que existe la posibilidad de hablar de depresión como algo en sí que se puede dicotomizar, ¿no? También es un debate teórico, ¿no? También depende de cómo lo veas teóricamente. Entonces, claro, o sea, todo depende del marco teórico, ¿no? Ya más adelante les platicaré sobre los problemas que podrían surgir, o sea, problemas en el sentido práctico, ¿no? Cuando trabajamos con muchas categorías. Eso puede ser un problema. Por ejemplo, siempre no sabemos qué hacer en los análisis con las personas trans o no binarios, porque son tan poquitas en comparación, o sea, tan poquitas en términos cuantitativos, que no se puede hacer inferencia estadística, ¿no? Porque es muy pequeña la muestra como para extrapolar. Pero eso ya lo vamos a ver más adelante, ¿no? Pero en principio, claro que sí, depende todo de la teoría. Aquí cada quien es experto en su teoría. Aquí solo vamos a hablar de cositas muy genéricas sobre análisis de datos. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a pasar a la siguiente sección, que es cómo resumir estas variables, ¿ok? Cómo resumir esta información. Aquí tenemos las variables, pues así en bruto, ¿no? O sea, así en la plancha de variables, los datos. Pero aquí son solo 3, 6, 7, ¿no? Pero imagínense que tienen 500 datos, o sea, no van a presentar así todos los datos y esperar que el lector capte de un vistazo a la información. O sea, tenemos que resumir esta información de alguna forma. Por ejemplo, aquí tenemos que resumir la variable sexo de alguna forma. Tenemos que resumir la edad de alguna forma, ¿no? Tenemos que resumir la variable país de alguna forma. Y justamente eso es lo que vamos a ver ahora, cómo resumir las variables. ¿Okay? Y bueno, aquí he presentado ya el resumen, ¿no? De cómo resumirlas. En cuanto a las variables binarias y multicategóricas, usualmente recurrimos a las frecuencias y porcentajes. Por ejemplo, en la variable sexo. Mujeres, hombres. ¿Okay? ¿Cuántas mujeres tenemos? A ver, cuéntenlas cuántas hay. Y pónganlo por el chat. Ok, 4 mujeres. Y tenemos 3 hombres. ¿Ok? Estos números es lo que llamamos frecuencia. ¿Ok? Y el porcentaje, pues sería la frecuencia relativa, ¿no? Es decir, son 7 en total, 3 entre 7. Bueno, soy malo con las matemáticas, pero más o menos sería 0.3 entre 7, 0.4, 40%, algo así, ¿no? Serían los hombres y 60% las mujeres, más o menos, ¿no? Más o menos 40% y más o menos 60%, ¿no? Más o menos, solo por dar así un número no muy exacto. Bien, eso sería entonces las frecuencias y porcentajes, y así es como vamos a resumir las variables binarias, como sexo y depresión, y las variables multicategóricas como país de escolaridad. También yo puedo aquí sacar pues una frecuencia, ¿no? Cuántos de México, cuántos de Perú, cuántos de Colombia y qué porcentaje corresponde a cada uno. ¿Ok? Así es como resumimos entonces las variables binarias multicategóricas. En el caso de las binarias va a haber una cosa adicional que se llama el odds, ¿ok? Y eso lo vamos a ver en un ratito, ¿ok? Pero bueno, lo que te comparten es la frecuencia y porcentajes. Por otro lado, las variables numéricas como la edad y el puntaje de BDI2 no vamos a poder resumirlas con frecuencias y porcentajes, pues porque no, porque aquí no hay categorías, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, las frecuencias y porcentajes toman las categorías, o toman los grupos, pero la variable numérica no forma grupos, ¿ok? Entonces, ¿cómo resumiríamos estas variables? Eso vamos a verlo entonces en un rato, ¿ok? Bueno, vamos a comenzar con las variables binarias,
que es lo más fácil quizá. Y vamos a pensar en una variable que sea la variable calvicie. Entonces aquí tenemos un grupo de 3, 6, 18, digamos que maestros, profesores de una facultad. Y vemos que algunos de ellos son calvos. ¿Cuántos de ellos son calvos? 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, de estos 18 profesores, 5 son calvos. ¿Ok? Esa sería la frecuencia, ¿verdad? La frecuencia de calvicie sería 5. Entonces, calvos serían 5. Y no calvos serían los demás, pues, ¿no? Los 13 restantes. Si queremos, lo podemos llevar a porcentajes. Pero bueno, eso ya lo calculé y vamos a verlo mejor de una vez. Porcentaje sería 28% de calvos. ¿Okay? Frecuencia sería 5 calvos. El odds es algo distinto. ¿Ok? El odds es algo distinto. El odds es la división del número de personas que tienen la condición, en este caso la calvicie, el número, sería número de calvos, eso sería número de calvos entre las personas que no tienen la condición, es decir, el número de no calvos. Y eso al dividirlo me da 0.38. ¿Ok? Dense cuenta entonces de que el odds es diferente al porcentaje, ¿no? El porcentaje es la división del número de calvos entre el total. En cambio, el odds es la división del número de calvos entre el número de no calvos. Son dos cosas distintas. ¿Sale? Ahora ustedes se preguntarán por qué me doy el trabajo de calcular esta cosa tan rara que es el odds, ¿no? Si es más fácil ver el porcentaje. Y tiene mucho sentido si se preguntan eso. En realidad, el odds por sí solo mucho no nos interesa. Pero el odds nos va a servir más para otras cosas que vamos a ver más adelante. ¿Sí? O sea, el odds tiene una función posterior, ¿no? Sirve para otra cosa que es más interesante. ¿Ok? Pero bueno, esa sería entonces esa sería la forma de resumir variables binarias. Y variables binarias. En este caso, la variable binaria es calvicie, ¿no? Y si se dan cuenta, esta variable binaria calvicie tiene la forma de una típica variable binaria en salud. Es decir, enfermo, no enfermo. O sea, enfermo sano, ¿no? Asumiendo que la calvicie como si fuera una enfermedad, ¿no? Presente o ausente, la condición. El odds quizá no tenga mucho sentido o no sea muy interesante cuando nuestra variable no sea de este tipo, o sea, con condición, sin condición. Por ejemplo, en el sexo, o sea, sí se podría sacar el odds, ¿no? El odds de hombres versus mujeres, por ejemplo, ¿no? El número de hombres entre el número de mujeres. Pero no sería muy interesante. El odds sobre todo se va a usar cuando tenemos variables que tengan este tipo, ¿no? Variables que tengan el tipo condición presente y condición ausente. ¿Ok? Bueno, esto en cuanto a las variables binarias. Pregunta. ¿Cómo resumiríamos la variable? Bueno, eso ya lo hicimos, ¿no? ¿Cómo resumiríamos la variable de sexo? Vamos a usar la variable de presión. ¿Cómo resumiríamos la variable de presión? A ver. ¿Con qué 3 medidas lo resumiríamos? Yo les soplo la primera. Frecuencia. ¿Ok? ¿Cuál más? Pueden ponerlo por el chat. Porcentaje, ok, muy bien. Porcentaje. Y odds. Excelente. Muy bien. Ok, muy bien. Bueno, hay solo una persona con depresión. Entonces aquí pondríamos con depresión, sin depresión. Las dos categorías. Una con depresión y 3, 5, 6... No, 3, 4, 5, 6, 6 sin depresión. ¿Okay? Ahí podríamos sacar el porcentaje, sacar el odds, ¿no? No lo vamos a hacer porque no tengo calculadora a la mano, pero sería esto 1 entre 6, ¿verdad? Por 100, ese sería el porcentaje, pues, ¿no? Por 100. Y el odds sería simplemente 1 entre... Ah, no, perdón, 1 entre 7 sería aquí, ¿no? 1 entre 7 por 100, o sea, 1 entre el total, y el odds sería 1 entre 6. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué? Porque son 6 personas sin depresión, 4, 5, 6, y son 7 en total. Entonces el odds sería 1 entre 6 y el porcentaje sería 1 entre 7 por 100. ¿Okay?
Bien. Ahora veamos esto que sale de un artículo publicado. ¿Ok? Esto sale de un artículo publicado, es decir, estamos ya entrando a la lectura de resultados estadísticos publicados en artículos. Aquí tenemos tres variables. Age, que es edad, sex, que es sexo, residence, que es residencia urbana rural, y marital status, que es estado civil. ¿Ok? Y vean pues aquí lo que aparece, ¿no? Vean lo que aparece. De estas cuatro variables, ¿cuál de ellas es una variable multicategórica? ¿Y cómo fue resumida? A ver, pueden ponerlo por el chat. ¿Cuál es la variable multicategórica y cómo la resumieron? Muy bien, estado civil. Excelente. ¿Y cómo la resumieron? Aquí en esta tablita. Con frecuencias y porcentajes. Muy bien, aquí está la frecuencia y aquí está el porcentaje. Es decir, hay 276 personas casadas y eso constituye el 46.8%. Hay 271 personas solteras, singles solteros, y eso constituye el 39.2%. Hay 39 personas divorciadas y eso constituye el 6.6%. Y hay 44 viudos o separados y eso es el 7.5%. ¿Ok? Muy bien. A ver, creo que alguien entró. Ya está. Seguimos. Les voy a pedir ahora lo siguiente. Resumir las variables país y escolaridad. Vamos a usar solo una porque mucho. Vamos a usar la variable escolaridad. ¿Ok? Escolaridad. ¿Cómo la resumiríamos? Con frecuencias, porcentajes, ¿no? ¿Y odds también o no? En este caso de escolaridad. No, ¿verdad? Porque el odds usábamos por una variable binaria. Entonces sería frecuencias y porcentaje. Y tendríamos las categorías, ¿no? EBR, que es educación básica regular, licenciatura y posgrado. Y allí pondríamos, ¿no? En EBR tenemos 4 personas, en licenciatura tenemos 2 y en posgrado 1. Y el porcentaje sería pues dividir 4 entre 7 por 100, 2 entre 7 por 100, 1 entre 7 por 100, etc. ¿Vale? Eso sería. Ok. Muy bien. Pregunta. Ya vimos cómo resumir una variable binaria, ya vimos cómo resumir una variable multicategórica. ¿Cómo resumirían ustedes la variable edad? Es una variable cuantitativa numérica. ¿Cómo la resumirían? A ver, pensemos. Pueden poner por el chat a ver lo que les ocurra. Okay, media, medida de tendencia central, otro dice frecuencias, otro dice medias, ok. Muy bien. Algunos, cuando pues nos hemos acostumbrado a resumir con frecuencias y porcentajes, algunos caen en la tentación de convertir a la edad en una variable multicategórica, ¿no? O sea, dicen, bueno, para resumirlo necesito convertirlo en una variable multicategórica, entonces forman rangos de edad, digamos de 25 a 30, de no sé, etcétera, y frecuencia y porcentaje en cada uno. Pero eso ya sería convertir la variable en otra. O sea, lo que estamos viendo aquí es cómo resumir la variable en su estado de variable numérica. ¿Sí? Y para hacerlo, entonces vamos a recurrir al promedio. O sea, el promedio de las edades. Eso recibe el nombre de media aritmética o simplemente media. ¿Ok? Y vamos a ver también que hay otra medida que es algo que se llama desviación estándar y vamos a explicar en un ratito de qué trata. ¿Ok? Pero bueno, la media, que es digamos lo que más nos va a interesar o más fácilmente vamos a interpretar, es pues el promedio. O sea, sumamos todas las edades y las dividimos entre el número de personas. En este caso 7. Sumamos todo y lo dividimos entre 7. ¿Ok? Bien. La media entonces es el promedio de un conjunto de datos. ¿Okay? Media, promedio. La desviación estándar, que es ese otro valor que les decía que es importante para resumir variables cuantitativas, es una medida de diversidad o heterogeneidad. ¿Sale? Y les comento yo la siguiente situación, que todos la hemos vivido de una manera u otra. Hay salones de clase que son muy homogéneos, todos son o muy buenos estudiantes o muy malos estudiantes, y hay salones de clase que son muy heterogéneos, tenemos de todo, desde el súper estudioso hasta el que no estudia nada. Eso sería
La desviación estándar sería una forma de cuantificar esa heterogeneidad, esa diversidad. ¿Qué tan diverso es un grupo? ¿Ok? Eso sería la desviación estándar, una medida de qué tan diverso es un grupo. Hay otra medida que es la varianza, ¿ya? Y la varianza la podemos entender como lo mismo que la desviación estándar, ¿ok? Solo que es la desviación estándar elevada al cuadrado. O sea, la varianza es igual a la desviación estándar al cuadrado, ¿no? Y ahora ustedes se preguntarán, ¿por qué nos damos el trabajo de tener dos cosas que en realidad son lo mismo? Y al igual que con los odds, lo cierto es que la varianza va a ser más, va a servir más para algunos cálculos que para otros. Y lo mismo con la desviación estándar. ¿Ok? Es más, la razón de que existan dos medidas es más porque facilita las cosas a los estadísticos, ¿no? Que formulan las fórmulas, ¿no? Para hacer los cálculos. Esa es una explicación sencilla. ¿Ok? Entonces, pues ese es el motivo. Así que no entremos en pánico de que hayan dos cosas, ¿no? Pensemos que les sirve esto a personas más inteligentes que nosotros, que son los que generan las fórmulas estadísticas, ¿no? Y bueno, pero hay que entender las dos cosas como medidas de heterogeneidad o diversidad. Veamos el siguiente caso, ¿no? Tenemos dos grupos, un grupo 1 y un grupo 2. Ambos tienen el mismo promedio, que es 8, pero el grupo 1 tiene una desviación estándar de 4 y el grupo 2 tiene una desviación estándar de 8.7. Pregunta, ¿cuál de estos dos grupos es más diverso? ¿Cuál será el grupo más diverso, el 1 o el 2? El 2, ¿verdad? Y eso lo podemos ver por su desviación estándar. Siguiente pregunta, ¿cuál es la varianza de cada grupo? ¿Okay? Mientras calculan voy a aceptar aquí dentro. Ahí creo que sí necesitan calculadora, ¿no? ¿Cuál sería la varianza de cada grupo? Vamos a agregar otra columnita que sea varianza. Bueno, el grupo 1 está fácil, ¿no? ¿Cuál sería su varianza? El grupo 1 es de 16, ¿no? ¿Ok? El grupo 2 sería 70 y tantos, ¿no? O tantos, o sea, ¿cuándo sería el grupo 2? El grupo 1 es 16 porque es 4 al cuadrado, ¿no? Porque la varianza es la desviación estándar al cuadrado. El grupo 2, ¿cuánto sería? ¿Alguien lo calculó? 75.69. Okay, 75.69. Muy bien, muchas gracias. Okay, entonces ahí tenemos ya la desviación estándar y la varianza. ¿Sí? Y en ambos casos, pues, se evidencia que el grupo 2 es más diverso que el grupo 1. Muy bien. Y esto lo podemos ver de manera gráfica aquí. Son exactamente los mismos datos, ¿no? Esta rayita horizontal es la media. Y si ustedes se dan cuenta, ambas medias pues están en 8. ¿Sí? Son la misma media exactamente. Pero uno de estos grupos es más heterogéneo que el otro. En el grupo 1, todos están como que más o menos cerca de la media, ¿no? O sea, si se dan cuenta, todos están más o menos cerca. El más alejado es este, creo, ¿no? Pero en el grupo 2 hay una gran heterogeneidad. Hay de los que están muy por debajo de la media, hay quienes están muy por encima de la media. ¿Okay? Entonces este grupo 2 tiene una mayor desviación estándar. Entonces la desviación estándar del grupo 2 es mayor que la del grupo 1. ¿Okay? Y eso lo podemos ver de manera gráfica aquí, ¿no? Con estos dos dibujitos. Muy bien. ¿Alguna pregunta sobre las diapositivas que acabamos de mostrar? Pueden poner por el chat si tienen alguna pregunta. Wilson pregunta, en el odds, ¿en el numerador se pone el valor menos prevalente y el denominador el más? Ya es una buena pregunta. Es una muy buena pregunta. En realidad el odds es arbitrario, puedes poner el numerador cualquiera de los dos, pero usualmente hacemos lo siguiente. Como en el odds les decía que tiene más sentido cuando tenemos variables que son del tipo presente o ausente, la condición, entonces en el numerador usualmente ponemos el número de casos en los que está presente la condición. ¿Okay? Y en el denominador ponemos el número de casos en los que está ausente. Eso es lo que solemos hacer. ¿Okay? Entonces, si tu condición es depresión, en el numerador iría el número de personas con depresión y en el denominador el número de personas sin depresión. ¿Okay? Miguel Ángel pregunta, ¿qué implica el tener que subir al cuadrado la heterogeneidad de un grupo? Me imagino que te refieres a la varianza, ¿no? Que es la desviación estándar al cuadrado.
Como les decía, esto más que tener una interpretación sencilla, tiene que ver más con qué resulta más fácil para la parte computacional, o sea, para hacer los cálculos que llevan los resultados que vamos a ver más adelante. Es decir, a nosotros, simples mortales que leemos resultados estadísticos sin preocuparnos por todas las cosas que hay detrás, no nos afecta mucho. Solemos usar la desviación estándar porque es más fácil de interpretar, ¿no? Porque está en los mismos términos en que está la media. O sea, aquí yo puedo decir que este grupo 1 tiene una desviación estándar de 4 puntos, ¿no? Y la media es de 8 puntos. ¿Okay? En cambio, esto es al cuadrado, es un poco más difícil de interpretar. Entonces, para nuestros fines de resumen, es más fácil presentar la desviación estándar. Pero, en realidad son la misma información, ¿no? Son la misma información. El hecho de que se eleve 1 al cuadrado es sobre todo por facilidad computacional, ¿sí? Es decir, a nosotros no nos afecta tanto eso, ¿no? Pero sí sirve para muchas de los estadísticos, ¿no? Para todo el proceso que hay detrás de esas estadísticas. ¿Ok? Eh, Axel pregunta, ¿con la desviación estándar nada más puedo saber qué tantos errores metodológicos pueden haber en una investigación? No necesariamente. No, una alta desviación estándar no es algo malo de por sí. Eh, Porque hay grupos que son heterogéneos, ¿no? O sea, hay una heterogeneidad que hay que explicar. Y, a ver, aquí tenemos un grupo muy heterogéneo. Y es totalmente válido preguntarnos, ¿por qué es tan heterogéneo? ¿Sí? Y allí quizás nos demos cuenta de que los chicos que están muy, muy por encima, ¿no? Tienen algo especial, ¿no? Quizás son los que más dinero tienen, ¿no? O son los que más apoyo de su familia reciben. Entonces nosotros como investigadores vamos a ver, tratar de explicar esa heterogeneidad. Quizá al hacer esa segregación nos vamos a dar cuenta de que al incluir estas variables como el apoyo familiar, etcétera, conseguimos explicar el motivo de esta variación. Y eso es lo que a veces se llama varianza explicada. O también podríamos decirle heterogeneidad explicada, ¿no? O desviación estándar explicada. Pero le solemos decir varianza explicada. ¿Okay? Así que la desviación estándar de por sí, una desviación estándar alta de por sí no es un error metodológico. Es un hecho, ¿no? Tu grupo es heterogéneo. ¿Por qué es heterogéneo? Entonces eso hay que indagarlo, ¿no? ¿Por qué es tan heterogéneo? Y eso justamente es lo que hace el investigador, indagar los motivos de la variabilidad, los motivos de la heterogeneidad. ¿Sí? Y eso, como les decía, se le suele llamar varianza explicada. ¿Cuánta varianza, cuánta heterogeneidad logro explicar con mis variables, o sea, con mi estudio, ¿no? Y eso lo vamos a ver más adelante. Pero bueno, es bueno que lo menciones, ¿no? Para ver esto de la varianza explicada. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta sobre estas diapositivas que acabamos de mostrar? ¿No? Bueno, entonces vamos a continuar. Igual, si hay alguna pregunta, pues ahí anoten en algún lado para que no se olviden y la presentamos en la siguiente ronda de preguntas. Bueno, lo siguiente es la autoevaluación. ¿Ok? Es la autoevaluación. La autoevaluación consiste en un formulario de Google que les voy a compartir ahora y que ustedes van a completar, ¿no? Es muy cortito, ¿sí? Que van a completar ustedes para que se autoevalúen. Es anónimo, no va a poner su nombre. Igual quienes están viendo este video, porque esto va a ser un video, pues ponen pausa al video en este momento y responden el formulario que debe estar en la descripción del video. ¿Sí? Entonces voy a dejar de compartir. Bien. This call is now being recorded. Ahí está. Bueno, veo que estaba viendo ahí los resultados y veo que a la gran mayoría le fue bastante bien, ¿no? Lo cual indica que sí se están aprendiendo, ¿no? Los contenidos, está muy bien. Y voy a compartirles el formulario y vamos a resolverlo, ¿no? A ver. Bien, ahora respondo la pregunta que hace Miguel Ángel. Bueno, este era pues el test, ¿no? Primero nos preguntamos, ¿cómo resumirías la variable fuma? Ustedes se dan cuenta, la variable fuma es no, sí, no, sí, ¿no? Es decir, es una variable binaria.
y por lo tanto la resumiríamos con, no sería una media, no sería una desviación estándar, sino sería un odds. Algunos marcaron OR, ¿no? Por algún motivo. Todavía no hemos visto lo que es una OR, pero les adelanto que es una medida de asociación y eso vamos a verlo ahora justamente en la segunda parte de la sesión de hoy. ¿Ok? Pero les adelanto que la OR implica dos variables, pero aquí estamos resumiendo solamente una variable, que es fuma, nada más. Que sería solamente LODS. ¿Ok? Luego decía, ¿cómo resumirías la variable IMC, índice de masa corporal? Si ustedes se dan cuenta, IMC es un número, es una variable cuantitativa. Por lo tanto, la resumiríamos no con frecuencias, no con porcentajes, no con odds, sino con la media. ¿Sí? Luego, ¿cómo resumirías la variable grasa corporal? Si ustedes se dan cuenta, grasa corporal tiene obesidad, normal, sobrepeso. Tiene tres categorías. ¿Sí? Entonces, esta variable de grasa corporal la resumiríamos como se resume a las variables de este tipo. ¿De qué tipo es esta variable? Es multicategórica. Y por lo tanto la resumiríamos con frecuencias y porcentajes. En este caso sería porcentajes. ¿Ok? Esas eran las respuestas entonces a esta autoevaluación. ¿Ok? Espero que les haya ayudado el poder repasar los contenidos con esa autoevaluación. Y para finalizar entonces esta primera parte, vamos a pues volver, ¿no? a las diapositivas y vamos a ver el repaso, el resumen. En resumen, entonces, hemos visto que podemos clasificar a las variables, no me faltó el plural, a las variables, como binarias, multicategóricas o cuantitativas. Las variables binarias pueden resumirse con frecuencias, porcentajes y odds, y las variables multicategóricas pueden resumirse con frecuencias y porcentajes. Las variables cuantitativas, por otra parte, pueden resumirse con la media y la desviación estándar. ¿Ok? Si no recordamos qué cosas son odds, ¿no? Recordemos que es el número de casos, ¿no? Lo habíamos puesto por aquí, creo. Número de casos que tienen el evento, o sea, número de casos en los cuales está presente la condición, entre el número de casos entre los cuales está ausente la condición. En medicina, lo clásico sería el número de enfermos entre el número de sanos, ¿no? Pero también puede ser un desenlace más positivo, ¿no? Puede ser número de recuperados, por ejemplo, entre número de no recuperados, ¿no? O sea, los que siguieron enfermos, etcétera, ¿no? Pero la idea es que en el numerador suele ir aquella condición, el número de personas que tienen la condición que nos interesa. ¿Okay? Y pues ahora en esta segunda parte, que es la que sigue, el siguiente video, para quienes estén viendo el video, será ver para qué nos va a servir este odds, ¿no? Y en general vamos a ver cómo hacer cruces de variables, es decir, cómo ver la asociación entre dos variables. Muy bien, bueno, voy a dejar de grabar entonces.